Acompañarán tanto Andrea Salvador como Pedro José Ruiz. Y al crono tendremos a Luis Miguel Díaz. Señoras y señores, ¿están preparados? A su izquierda y de color azul y blanco, Il Jerez. No, La Salle. Y a su derecha, bicolor Todo turquesa. dispuesto para el tercer partido de esta tarde. Que pelearán por este encuentro, este último encuentro de la tarde. La Salle que vestirá con camiseta Al Campeonato de España en categoría Levín. albiazul. El Jerez jugando con camiseta color verde claro. Un Jerez que jugará con Carlos Niño, Pablo Sánchez, Alejandro Núñez, Enzo Romero, Iago Espinosa, Felipe Leira, José Alberto, Tiago Urbano, Edu, Rubén Cáceres, Mario Palacios y Hugo Tirado. Por parte de La Salle, Ramón Aragón, Cristian Cuevas, Javier Espejo, Alejandro Gallego, Fabián Garcés, Lucas Pérez, Gonzalo Vázquez, Dani Roca, Israel Rodríguez y Alonso San Germano. El balón directamente hacia la zona central. La pelota que va a poner Gonzalo. Jugando ese balón para Israel Rodríguez. Disparo que se estrella contra el lateral de la puerta. Será Carlos. El intento de giro, la defensa de La Salle intenta salir desde atrás. La defensa férrea de Iago Espinosa. La pelota de Israel Rodríguez. Alejandro Núñez poniendo el balón en largo, ese perfil derecho. La pelota de Gonzalo saliendo desde atrás, intentando jugarla ahora por el costado. Llegaba la pelota a la posición de Cristian Cuevas, intentando marcharse Israel Rodríguez. El disparo que se va a marchar a los dominios de Carlos, que consigue pararse. La pelota Carlos. Balón hacia el costado. Buscaba la pelota, intenta girarse el delantero del jugador.
Balón para Hugo Tirado. La defensa de La Salle cerrando ese balón en el carril central. Ahí lanzará el número 5, Yago. Ahí está Yago poniendo ese balón en el lateral. Yago Espinosa. Ahí está Yago, balón dentro del área, gol, 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 gol. Gol de José Alberto Pérez, que pone el primer tanto para el Jerez, para el gol de José Alberto. Fíjense cómo se gira el centro de Yago Espinosa. Vamos a ver cómo encaja este tanto La Salle. El balón hacia el costado. El intento de pase, Yago que vuelve a cortar la trayectoria de pase. Había una buena opción de Cristian buscando ese balón. Ahora por el costado intenta irse Israel. Va a conseguir forzar ese saque de esquina en el perfil diestro de su ataque. El Club Deportivo La Salle. Está La Salle, Gonzalo. El remate que no coge puertas. Saldrá Hugo. El balón de Hugo arriba. Buscando el lateral, se iba José Alberto. La pelota hacia el costado. Buscando otro balón. El saque de puerta de Dani Roca. La pelota para Cristian Cuevas. Ahí está Cristian, la pelea de Fabián. Llegaba Hugo. Gonzalo que persigue la pelota con la mirada, la acción defensiva. Saliendo de nuevo Dani Roca. Yago que intenta ese marcaje pegajoso, el disparo que no va a coger puerta. Al menos no con suficiente fuerza, tiene que salir a por esa pelota Dani Roca nuevamente. Los dos equipos ahora muy verticales. Intenta girar. Se busca ese balón. Fabián con Pablo Sánchez. El disparo de Pablo Sánchez que va a ir directamente para La Salle. Está la pelota de Fabián buscando hacia el costado, la envergadura de los jugadores del Jerez. Muy intenso el balón cruzado. El balón cruzado que se le escapó por muy poco a Gonzalo. La jugada de ataque intentaba ese remate Mario ante la salida. Cuando llegamos ya a casi el minuto 6 de partido. El bote que ahora le juega una mala pasada. El balón de Fabián. Directamente a los dominios de Hugo. La pelota, ese balón de continuación que buscaba el Jerez, que una vez se ha puesto con el marcador a favor, está buscando el ataque muy vertical por parte de sus jugadores. Balón para Gonzalo que intenta girarse, la pisadita de Gonzalo, tocándola hacia el
Costado intenta poner el centro, el balón al centro, llega Fabián, Fabián para Gonzalo, Gonzalo que podía buscar la pared, Gonzalo que buscó la jugada individual, va a salir el Jerez desde atrás, la pelota hacia el costado, tiene que despejarla lo suficiente como para entorpecer la jugada. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! De Pablo Sánchez. Le pegó desde muy lejos a Pablo y la pelota que superó a Dani Roca. Se balón por arriba. Complejo, complejísimo. Balón al costado, ahí está Gonzalo. El balón de Gonzalo, la pelota hacia el costado, llega a los dominios de Dani Roca. El balón hacia el costado, sale nuevamente Pablo Sánchez intentando abrir hueco, el pase de la muerte que llega hacia la zona de Mario Palacios, el balón excesivamente fuerte. El balón arriba, la falta, el desplazamiento en ese salto. El balón hacia la zona central. El balón que va a poner sobre la puerta Felipe Leira, el jugador del Jerez. Es Thiago Urbano. Ahí está Thiago. La parada, la jugada, segunda jugada para el Jerez. Consigue sacarla Dani Roca en última instancia. El balón al costado. Sacará Dani Roca. Falta de 3:50 para que termine este primer parcial que de momento domina el Jerez gracias a los 2 goles de Pablo Sánchez. La pelota que se pasea por el área tiene que despejarla el conjunto jerezano. El balón que conseguía sacar en última instancia Hugo. Pelota de la Salle, ahí está la pelea sobre Pablo. Pablo que busca ese control hacia el lateral. Aún consigue irse el intento de centro de Javi Espejo. La pelota hacia el costado. Buscaba la pelota. Encuentra a Dani Roca. 2:48 para que termine este primer parcial. El balón nuevamente al carril central. Busca a Gonzalo. El esférico intenta elevarla. Gonzalo que la juega atrás. Se queda un poquito corta. Ahí está Dani Roca. Atentos al rechace. Gol, 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 gol. Gol de José Alberto Pérez. Estos goles hay que buscarlos. Y aquí la tenacidad y perseverancia del dorsal número 7 del Jerez, que ha marcado la distancia. Ahí está Dani Roca. El golpeo directamente al cuerpo de José Alberto Pérez. Y el balón que se colaba dentro de la puerta. Llega el tercer tanto para el Jerez. La parada de seguridad ahora de Hugo.
La pelota por el costado la va a poner Moncho. El centro que se pasea por el área. La bola para Hugo. Al centro Hugo. Directamente a los dominios de Dani Roca, que la juega al costado. Intenta salir. No consigue buscar ese balón. Yago no consigue rematar. El choque entre los jugadores. Ahí está el Jerez intentando percutir ahora sobre el área. Despeja la defensa de La Salle. La pelota hacia el centro. El remate que no es bueno. La bola que va a ir para Dani Roca. Consigue parar el balón en 2 tiempos. Pelota que juega para el Jerez. Es el último minuto de partido. La parada. La segunda parada en 2 tiempos. Hugo que consigue sacarla. Puede tener la tercera ocasión. Una Salle consecutiva. La sacó Hugo. Muy seguro bajo palos. La pelota hacia el costado, consigue sacar el costado, el balón a frontal, 10 segundos, La Salle que va a intentar percutir en esta última jugada, el disparo desde lejos que va a llegar fácilmente a los dominios de Hugo, el primer periodo que va a terminar con esta victoria parcial por 3-0 para el Jerez, que ha ejercido de pegada, sobre todo gracias al doblete de Pablo... de José Alberto Pérez, y al golazo desde medio campo de Pablo Sánchez. 0-3. Les dejamos con las mejores jugadas de este primer parcial. Volvemos en unos instantes. Siento que voy a morir. Este sentimiento que me tiene loco detrás. Rápido, brusco y violento, como que me acabo de enamorar. Y leo tus señales, yo
La pelota que va a poner en juego el Jerez. Ese disparo de Pablo Sánchez buscando la puerta. La va a conseguir dominar Dani Roca. 0-3 favorable al Jerez. Ahí está Pablo. La pelota hacia el centro. Llegaba. Pita una mano ahora. El colegiado lo tuvo muy claro de Thiago. La falta que va a poner en juego Gonzalo. Balón de... el ataque. Ahí va a lanzar el número 5 de la Salle. Lanzará Gonzalo. Ahí va el número 5. La pelota va a poner Gonzalo. El libre directo. Buen disparo de Gonzalo. A los dominios. Carlos. A los dominios de Carlos. Dominios de Carlos Niño. La bola le va a poner Isra Rodríguez. Balón de Carlos Niño. El remate que se le queda muy cortito a Edu Gutiérrez. El toque del Jerez. La pelota hacia el centro. La bola fácil nuevamente para Dani Roca. Dani Roca que pone ese balón arriba. La Salle que busca ese control. La espuelita. El pase. Abriendo la sección delicatessen de este segundo periodo. La espuelita con muchísima mala intención. El balón de Cristian Cuevas. Cristian que la centra, el balón que se va a perder por línea de banda, por línea de fondo, perdón. La pelota para ese centro, Gonzalo que consigue cortar. Pablo Sánchez que sigue con la mirada, ese balón que se pierde por línea de banda, será bola para el Jerez. La bola que va a poner en control Gonzalo. El balón hacia el costado. Ahí estaba la Salle que intentaba percutir por el costado de Cristian Cuevas nuevamente. La bola para Carlos Niño. Gonzalo arriba, testarazo defensivo. El Jerez buscando ese balón también hacia arriba. Se la busca la Salle, el disparo. Y Carlos que contesta las mil maravillas. La bola nuevamente para Salle. Así consigue embolsarlo. 0-3 en el marcador, pero la Salle que ha entrado con ánimos renovados y desde luego buscando poner a prueba a Carlos Niño. Un Carlos Niño que está buscando la pelota. Dani Roca, eso es mano. Yo creo que va a pitar falta de saqueo. Estaba excesivamente adelantado Dani Roca, perdió la perspectiva hacia la puerta. Pues es una ocasión de oro. Tanto en categoría Nevín como en categoría cadete. Ahí va a lanzar Pablo. El autor de esa chilena que no se... El lanzamiento de Pablo Sánchez, que tendrá enfrente a Dani Roca. Puede ser el cuarto, es una ocasión realmente muy clara para el Jerez para seguir aumentando la distancia en el marcador. Poner arena de por medio, Pablo Sánchez. El disparo de Pablo, fuera. Abogó por esa... por usar potencia, más allá de colocación.
Y el balón que se le escapó a Pablo, que ahora cierra en la zaga. El balón ahora de la Salle, consigue gobernarlo Gonzalo. El balón hacia el costado, se la lleva Fabián. Fabián que busca el disparo, pero se estrella en la defensa del Jerez Roancha. Desde el costado, la Salle intentando poner ese primer tanto en su marcador. Gonzalo que intentaba salir. Salía ahora al costado. Fabián, el pase de Fabián es sensacional. El gol. Gol de Israel Rodríguez. Si vemos la repetición, el primer toque de Fabián Garcés es directamente maravilloso. El pase sobre Israel Rodríguez y el primer gol de La Salle, que llega tras una genialidad de su dorsal número 10 y el oportunismo de Israel Rodríguez. Hemos visto ya varios goles de mucho calado. También por parte de Jerez, ese derechazo desde medio campo de Pablo Sánchez. A poner el balón en juego Yago Espinosa. Que va a efectuar el número 5, lo hará Yago. A favor del Jerez. El balón hacia el costado, ahí está Yago Espinosa. Ahí está Yago Espinosa. El disparo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! De Yago Espinosa. ¡Qué golazo de Yago Espinosa! El remate de Yago Espinosa. Increíble. Qué bien situó, qué bien ajustó el balón, que golpea incluso en el palo. Pues es el cuarto tanto. Pues llegábamos a ese gol de Israel Rodríguez con ese pase sensacional de Fabián Garcés. Pues acto seguido el golazo de Yago. El intento de remate. Se iba al suelo el jugador de La Salle, protestado desde el banquillo esa acción. Al suelo Fabián Garcés, que se encontraba con la acción defensiva de Yago Espinosa. Ahora al costado. Lanzará este disparo directo Fabián, el número 10. El disparo de La Salle, que pone el segundo. Con ese bote en la duna. Se aprovechó ahí el zurdito. El balón que se cuela superando con ese bote a Carlos Niño. El partido que empieza a coger velocidad. 2-4. El resultado. Ahí está el plano del recoge pelotas también de los bañistas retirándose. La bola hacia el costado, sale La Salle. La pelota desde el costado buscando ese remate. Nos comunican por línea interna que han expulsado al entrenador de La Salle, a Manuel Francisco Fernández Moreno, por protestar. Y ahí está La Salle. Buscando ese balón en ese perfil izquierdo. Intenta salir, ahí está Yago Espinosa intentando cortar el esférico
¿Cómo consigue cortar? Gol, 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 gol de La Salle. Marca el tercero. Pues a corta distancia si se queda a un esperanzador -1. Ahí está el balón cruzado. Qué bien le golpea a Moncho. Ramón Aragón que conseguía colocar ese balón. Carlos Niño que se tiraba pero se volvía a ver sorprendido por el bote. 3-4 en el marcador. Y los entrenadores desde el costado, insistimos, la expulsión del entrenador de La Salle. Balón hacia el costado, Fabián Garcés que la deja marchar. La pelota, la línea de banda. Saldrá Moncho. La pelota de Moncho, la bola sacada por Yago Espinosa. El balón ahora peleado por el jugador del Jerez, Roansa. Llegaba la salida y está Dani Roca acudiendo ya a la meridiana de este último partido de esta sesión vespertina. Gonzalo que buscaba ese balón directamente fuera. La enviaba Rubén Cáceres en funciones defensivas. Van hacia el costado, intenta irse. Fabián que intenta mover el balón. La que acaba de tener La Salle. La que acaba de tener La Salle. Vaya ocasión que ha tenido La Salle. El balón hacia el costado, ahí está Fabián. Fabián que intenta abrirse hueco. Otra vez el disparo de Fabián. Lo domina en dos tiempos Carlos Niño. La pelota arriba. Buscando esa verticalidad del Jerez Roansa. Balón de La Salle buscando ahora jugada defensiva del Jerez con Yago Espinosa. Sale Moncho. El balón recuperado. Se va al suelo el jugador del Jerez. Era Yago Espinosa que va a tener ese libre directo. No es Yago Espinosa. Es Rubén Cáceres. Los conocerán por la forma de ese moño característico. En este caso, Rubén Cáceres. Y el pelo en coleta de Yago Espinosa. Ahí está Rubén. Rubén directamente. La pelota que va a intentar ahora defender. Se la vuelve a llevar Pablo. Pablo que sale a la presión. Intenta salir ahora por el costado de La Salle. Intenta jugarla Moncho. Moncho que se va a encontrar con Pablo. Ahí la diferencia física es importante. Pablo que se va al suelo. No había ninguna acción punible que señalar. Ahí está Moncho. Nuevamente la pelota de Moncho buscando el segundo palo. Ahora intentó pinchar el jugador de La Salle. La bola que va a ir directamente a los dominios de Carlos Niño. La pelota que va a poner desde el saque de banda Rubén Cáceres. El balón hacia el costado. Intenta llevársela con ese toque de calidad de Edu Gutiérrez. El balón al costado, Pablo Sánchez. Buscando ese remate, ese bote que podía sorprender a Dani Roca. Tiene que salir Carlos Niño por ese balón. La pelota arriba. Domina Gonzalo. Pablo Sánchez expeditivo con ese testarazo defensivo. El balón al costado. Intenta irse por el lado. ¡Qué bien! La acción defensiva
de Rubén Cáceres. La pelota que se va a llevar por el costado, sale Lasalle. Salía con Pablo Sánchez, el balón que se queda nuevamente despejado de manera contundente por la zaga jerezana. Cuando quedan 3 minutos de este segundo periodo de esta guerra. El balón al carril central. Ahí lo intentan levantar. La presión de Rubén. Que va a probar la chilena espectacular. El intento de Chilena. Buscaba ese balón en última instancia Alonso San Germano. La pelota arriba. Intenta atacar el Jerez Roansa. Busca la pelota. Intenta filtrarse en medio. Llega Dani Roca. Saliendo valiente por el esférico. 3-4 que vence. 3-4. Victoria de momento parcial momentánea del Jerez. Intenta salir ahora por el costado. Llega el remate de Gutiérrez. No va a conseguir coger puerta. El remate que se le va a marchar a Moncho por la izquierda de la portería, defendida por Carlos Niño. Intentando ahora gestionar los tiempos de este final de segundo periodo el Jerez. Despeje ahora contundente de la zaga de Lasalle. Qué intensidad nos están regalando ambos equipos. Ojo ahí, que lo está intentando José Alberto. Cuidado. El balón en el carril central. Se le intentaba llevar José Alberto Pérez buscando su hat-trick particular. José Alberto. Ojo que puede tenerla ahora. El balón hacia el costado. Va a tener que salir a la contra Lasalle. La bola para que la recupere Pablo Sánchez. Ahí está Pablo. El recorte de Pablo. Intenta girar nuevamente. Hasta 2 jugadores se acercan a la posición ofensiva de Pablo Sánchez. Balón nuevamente para Dani Roque. Intenta atacar. Busca el esférico. Busca el esférico. A pelota hacia el fondo. Se la va a llevar Dani Roca. Pitará la falta del jugador del Jerez Roansa. Parando el reloj electrónico en este minuto. En este último minuto. Donde va a poner el balón en juego. La falta clara sobre la acción de Dani Roca. El libre directo de Dani Roca desde su propia puerta. Vamos a ver si apuesta por una jugada de estrategia o si aboga por ese disparo directo. El balón de Dani Roca, buscando ese balón hacia el centro, el carril central. Vamos a ver qué ha pitado el colegiado. Penalti. Penalti o falta directa. Es tarjeta para el jugador del Jerez Roansa. Será Gonzalo quien ponga el libre directo. La falta por el agarrón de Alejandro Núñez. El colegiado que lo tuvo muy claro. Gonzalo que va a poder poner el empate para Lasalle, lo que dejaría las espadas en alto para este último periodo. Gonzalo. Gol. Gol, 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 gol de Gonzalo Vázquez. Llega el 4-4 en el marcador. Ahí está Gonzalo. Una ponía a media altura, pues casi la saca Carlos Niño. Se tiró un poquito de más hacia la izquierda. Y el partido que parecía resuelto para Jerez Roansa ha terminado con un parcial en el último instante de 3-0 para Lasalle, que pone este 4-4 en el marcador, dejando las espadas en alto. Lasalle remontando el disparo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo del Jerez! Marcó nuevamente Pablo Sánchez.
Qué zambombazo del dorsal número 2 del Jerez. Qué golazo de Pablo Sánchez. La puso a la escuadra. Es un auténtico tren de mercancías, Pablo Sánchez. El disparo potente a la defensa sobre la acción de Gonzalo. Pone el centro Alonso San Germano. Saque de banda. Pues llegaba el empate de La Salle. Jerez, que vuelve a ponerse por delante del marcador. Va a intentar terminar este segundo parcial con esa ventaja mínima. El testarazo. Intenta salir desde atrás el Jerez. Intenta cerrar Dani Roca. El balón excesivamente cruzado. El balón hacia la zona de Pablo Sánchez. Buscando ese balón desde el lateral. Busca esa pelota. Pablo Sánchez, que intenta arrancar. El balón de Pablo Sánchez directamente fuera. 4-5. Resultado de momento favorable a los jerezanos, que contestaron al empate con ese golazo de Pablo Tren de Mercancías Sánchez. Nos vamos a ver ahora ya para el tercer periodo. Las espadas siguen en alto. La ventaja mínima para el Jerez. ¿Qué va a pasar en este tercer periodo? Eso lo vamos a vivir dentro de unos instantes. Todo preparado para iniciarse este tercer periodo. Todo preparado para vivir el capítulo de una historia aún por contar, que es este tercer periodo en un partido que nos está dejando una vibrante historia de esfuerzo, de recuperación de marcador, de despliegue defensivo por parte de ambos equipos. La pelota que va a poner Moncho, ese libre directo, muy centrado, peligroso. Vamos a ver si Moncho consigue percutir sobre la puerta. Defendida en el segundo periodo por Carlos Niño. Ahí está Moncho. ¡Gol de Moncho! Que bate a Hugo. El quinto tanto para La Salle.
qué golazo de Moncho, porque situó la pelota muy hacia el lado, la escoró lo suficiente para batir a Hugo Tirado, al dorsal número 13 del Jerez Roansa. Balón hacia la posición de Yago Espinosa, el saque de medios, buscando el segundo palo, podía ser una buena ocasión, no se atrevió a conectar ese balón, intenta hacerse fuerte a través de esa fortaleza física, la va a poner la pelota por el costado Rubén, ahí está Rubén, la despeja la zaga de La Salle. El balón de Alejandro Núñez. La catapulta de Alejandro Núñez. Se va el balón hacia el perfil diestro. Intenta elevarla. El escorzo al larguero. El remate va a salir desde el costado. No lo va a conseguir mantener ese balón. Es falta favorable al Jerez Roansa. Y aquí la jugada donde finalmente el cabezazo de José Alberto Pérez se estrella contra el travesaño. La pelota que se había quedado muerta. Habíamos comentado que no había habido mucha falta durante el encuentro y empieza a notarse la tensión en este encuentro que está disputando La Salle contra Jerez Roansa, que de momento nos luce con este empate a 5 en esta sesión vespertina, donde hemos visto 2 victorias del Spartan Beach Soccer, uno en categoría cadete, el otro en categoría infantil, y de momento el empate con todo por decidir entre La Salle y Jerez. Atentos a ese balón hacia el costado, el remate consigue sacar defensivamente Yago Espinosa. A bola que va a poner en juego Israel Rodríguez. Ahí está Israel, la pelota que se queda en el centro, llega Gonzalo, pedían una falta, la elevación, la pelota hacia arriba, va a poder hacerse con ese balón Dani Roca. La falta de la zaga de Jerez Roansa, no va a ser mano del jugador de La Salle. Mano de Israel Rodríguez, que controló con el brazo ese balón que se movía hacia el perfil derecho de su ataque. El balón de José Alberto Pérez, que va a buscar ese disparo lejano. ¡Furo! Era Pablo Sánchez el que lanzaba. José Alberto es el dorsal número 7, el número 2 es Pablo Sánchez. El balón arriba. Intentaba nuevamente la pelota hacia Pablo Sánchez. Balón de Gonzalo, directo desde el saque de banda. Ese gol que no es válido, consigue defender esa jugada La Salle. Ahí está Pablo, falta de Pablo Sánchez. La presión intensa de Pablo Sánchez. La falta señalada por la colegiada del encuentro. Y ahí está Fabián Garcés, que será el que pondrá el lanzamiento desde su área con ese perfil izquierdo, pierna izquierda. El capitán de La Salle. Ahí está Fabián. Gol
Fabián, que supera a Hugo. El balón por arriba de Fabián Garcés. Siempre complicados esos balones por arriba y Hugo que no consigue sacarla. No consigue sacarla, se adelanta la Salle. Pues se adelanta en el marcador. Y esto hacía muchos minutos que no se daba. Creo que llegó a adelantarse en un primer momento en el marcador para luego perder la ventaja. Jerez Roansa, que ha estado durante muchos minutos por delante en el marcador, pero ahora se ve por debajo. Vamos a ver cómo afecta al mindset de su rival. Atentos a la bola de Pablo Sánchez. Ahí está Pablo Sánchez. La pelota que se marcha a la derecha de la puerta, defendida por Dani Roca. Qué peligro tiene Pablo Sánchez con esos disparos a media distancia. El balón hacia el costado, no es bueno el control de Fabián Garcés. Pelota de Hugo, jugando en corto para Alejandro Núñez. Ahí está Hugo, la pelota, buscaba ese control Mario Palacios. La bola de... Ahí está Pablo Sánchez buscando el disparo. Se estrella contra la defensa de la Salle. El balón hacia el costado en este campeonato de España clubes base, donde en infantil se lo llevó los Alcázares, en juvenil se lo ha llevado Playas de San Javier. Vamos a ver quién es el campeón en esta categoría. Alevín, atentos al robo. Pita, que ha pitado. Falta favorable a Jerez Roansa. Le ha pitado. Tendremos ahora un lanzamiento, un tiro en cono a favor del Jerez, que lanzará Alejandro. Le ha pitado plancha al jugador de la Salle. Pitado plancha Israel Rodríguez. El disparo por encima del travesaño. El disparo excesivamente elevado. No coge puerta. Juega Dani Roca. Nos acercamos ya al Ecuador del último periodo. Partido que nos está dejando momentos vibrantes. Ahí está Fabián, el balón al centro. Intenta controlarlo, de hecho lo hace Israel Rodríguez. Intenta irse Israel por la banda. La pisadita de Israel en el costado. La falta de Isra Rodríguez. Pelota que va a poner en juego Alejandro Núñez desde casi la frontal del área, casi desde el área del portero. Jerez Roansa, las protestas de Israel Rodríguez que le van en la tarjeta amarilla al jugador de la Salle. Ahí está Alejandro. El disparo de Alejandro que coge puerta, embolsado perfectamente por Dani Roca. Balón hacia el lado. La pelota que ha sido defendida con acierto por parte de Alejandro Núñez. El balón una vez más de Israel Rodríguez. A intentar poner ese balón dentro del área. El cabezazo de Gonzalo que se va a marchar desviado. Cuando afrontamos ya la recta final de este partido, los últimos 6 minutos, el disparo que se le va a marchar a Pablo Sánchez. La bola nuevamente a los dominios de Dani Roca. Ahí está Dani Roca, el balón arriba. La saca Hugo por el costado. Hugo, el balón hacia el lateral, la cesión hacia
su portero. Dani Roca nuevamente por el lado. El remate que se va a perder por línea de fondo. Hugo que vuelve a recoger el esférico. Empieza a notarse cierta prisa por parte del Jerez. La bola de Dani Roca. Dani Roca hacia el costado. Busca esa pelota un tanto dividida. El equipo de La Salle intenta girarse Isra jugando para Moncho. Moncho que sigue, protesta una posible falta. Pedía penalti. Ahí está Moncho nuevamente a por el esférico. Se lleva la tarascada. La falta. La falta, se ha llevado un golpe importante. Ahí está Hugo que se va a ir a... Da la impresión que se va a ir al banquillo, va a saltar al terreno del juego nuevamente Carlos Niño. Ahí está Alejandro Núñez. Entiendo que también está Pablo Sánchez. Aquí el entrenador, el delegado de La Salle, interesándose por su jugador, toda vez que el entrenador de La Salle, no olvidemos, ha sido expulsado por protestar. Botella de agua, intentando proteger ese impacto que se ha llevado el bravo jugador de La Salle. Y ahí está Pablo Sánchez. Y ahí está Pablo Sánchez que... Ahí está Pablo Sánchez. Pablo, el trenecito Sánchez. Ahí está Pablo. La pelota que se va a ir muy desviada. Se va a ir excesivamente desviado ese balón. Otra vez hacia el centro, el intento de pase hacia la zona de Fabián Garcés. 4:40 para que termine este tercer periodo. Sigue la ventaja de La Salle, el despeje de Gonzalo. Ese balón de Gonzalo que empezaba a emponzoñarse. La bola hacia arriba, Gonzalo nuevamente gobernando los cielos, cabezazo defensivo, el testarazo arriba, otra vez con prisa Jerez Roansa, que ha llegado a tener una ventaja de 1-4 en el marcador. Si ustedes se han dejado de ver durante 5 o 6 minutos el partido, esto ha sido una auténtica locura. Evidentemente después del segundo parcial todo se ha complicado para Jerez Roansa, que ha perdido esa ventaja en el marcador. La bola hacia el costado, Gonzalo que la protege, intenta abrirse hueco Mario. Mario que se la lleva, la bola para Yago. Yago que intentaba avanzar, Fabián que se la lleva, Gonzalo que la juega por la banda, intenta llevársela. ¡Qué rapidez de piernas de Lucas Pérez! Ahí está Lucas. Con el pase hacia atrás, bueno, una cesión de alto voltaje. Fabián que pone la jugada defensiva, Gonzalo que consigue despejarla. Llega con todo Lucas, se la lleva Lucas, Lucas que sigue, Lucas que se encuentra con Yago, lo consigue regatear. La pelota por línea de fondo. Balón de Gonzalo. Directamente a los dominios de Carlos Niño. El toque hacia el costado, Gonzalo que protege con el cuerpo, será saque de banda. Acude Yago. Un tanto precipitado Jerez, pero claro, ahora ya todo se le ha complicado mucho. La mano del jugador de Jerez Roansa. La mano de Edu Gutiérrez, pues es una ocasión sensacional para incluso, me atrevería a decir, que sentenciar el partido. Ahí está la bola que va a poner Fabián Garcés. Oportunidad ahora para La Salle. Vamos a ver esa afición con
El disparo que quiere ejecutar Fabián. Pierna izquierda, Carlos Niño bajo palos, Fabián al palo, el rechace, gol, 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 gol. Marca La Salle. Ha marcado La Salle el séptimo tanto. El zapatazo de Fabián y cómo llegaba desde atrás Lucas Pérez, que estaba siendo protagonista en los últimos minutos. ¡Qué barbaridad! El balón hacia el costado, el remate de Yago que se va a quedar corto. La pelota hacia arriba, despeja Yago Espinosa. Balón hacia el lado, estaba Lucas Pérez intentando percutir desde el costado. Saque de banda, 2 minutos. La pelota, otra vez al movimiento de Lucas Pérez, que está siendo muy activo. La pelota hacia el costado, llega Yago Espinosa. Pero ojo que aún hay tiempo para el Jerez. El balón hacia el centro. Intentaba llegar Javi Espejo. El pase hacia el centro. El balón nuevamente de Javi Espejo. El balón por línea de fondo. 1 minuto. Se le empieza a poner el partido muy cuesta arriba. Vamos a ver si consigue marcar Jerez Roansa y le añade sal y pimienta a este último encuentro. La pelota de Dani Roca, que consigue sacarla. Dani Roca, y está el guardameta. Cómo cerraba el ángulo corto, pues yo creo que ha sido entre Dani Roca y el palo derecho de la puerta, defendida por el guardameta de La Salle. El balón arriba, 33 segundos, ahí está Yago Espinosa, el balón de La Salle intentando salir desde atrás, jugando el costado Alejandro Gallego. Esta última o penúltima posesión que va a ser para La Salle. El partido va a terminar, los puntos que se quedan del lado de La Salle. El balón que lo va a poner en juego Jerez. Esto ha terminado. Victoria para La Salle, que llegó a levantar un 1-4. Llegó a levantar un 1-4. Un partido sensacional entre dos equipos que nos han dejado momentos para el recuerdo. Desde los goles de Pablo Sánchez a las últimas intervenciones con muchísimo acierto de Lucas Pérez, pasando por la garra, perseverancia y tenacidad de cada uno de los jugadores que han estado en la arena de la Playa de la Costilla en Rota. Llega el momento de ir despidiéndonos de la retransmisión. Hemos estado esta tarde en los canales de la Real Federación Española de Fútbol, en los canales de YouTube, también desde redes sociales. Desde luego también se pueden meter en la web de la Real Federación Española de Fútbol para poder hacer seguimiento de todo lo que está aconteciendo en este campeonato de clubes base, donde hemos vivido este último partido que se ha llevado La Salle por 7-5. No sin antes quiero despedirme hablando de nuestros compañeros que han hecho posible que hayamos hecho todo el seguimiento de manera exhaustiva de todo lo que ha acontecido esta tarde. Al frente, lógicamente, a Adrián, nuestro compañero, y también a cámara, repeticiones, sonido, y a todos los que han hecho posible que estemos aquí desde la Playa de la Costilla en Rota. Mi nombre es Tono Riquelme, espero que hayan disfrutado de todo lo que ha acontecido durante el día de hoy. Mañana nos volvemos a ver
desde la Playa de la Costilla, desde Rota, porque llega la fase final de este campeonato, tanto en categoría cadete como en categoría alevín. Y aquí estaremos contándoselo. Pasen muy buen resto de día. Nos vemos mañana y no dejen de disfrutar de su deporte favorito, de fútbol playa. Hasta luego.